sumo privilegio. Queremos aprovechar y redimir el tiempo. En Lucas capítulo 12, versos 27 y 28. El Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la profecía, inspiró a un médico en su tiempo llamado Lucas a relatar lo que Jesús había pronunciado. Él dice: considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, oh hombres de poca fe? Como decía un anciano predicador cuando yo era un poco más joven de lo que soy ahora: ayúdanos Dios, métenos una manito. ¿A cuántos de nosotros nos sucede esto? Que nos afanamos de las cosas de hoy y dígame las de mañana. Y si somos sinceros, muchas veces hasta nos afanamos por las cosas que ya pasaron, que no podemos olvidar lo que pasó, que la palabra que dije mal trato de torcer, de buscar argumentos, de hablar, de quedar bien parado, trato una y otra cosa para que las cosas estén como yo me las imaginé, yo las quiero, yo las quise ver. Y resulta que cuando la reina de Seba visitó a Salomón y vio, después de todo lo que vio, lo maravilloso que era Jerusalén en aquel entonces, parece que Jerusalén era algo como Caracas, la capital de Venezuela en los años 70. Llegó alguien de la provincia, llegó a la capital y vio un billete de 100 bolívares, la moneda de allá no son soles, allá lo que brilla es el bolívar, pero también ha tenido un poco de brillo. Vio 100 bolívares y dijo: no, mañana empieza a recoger, porque le habían dicho que allá la plata está por el suelo. Pero resulta que el otro día no encontró nada. Pero en Jerusalén decían, y sí está escrito, que el oro era como polvo. Había cosas doradas, revestidas, enchapadas en oro, empezando por el templo de Dios. Toneladas de oro que habían sido utilizados para embellecer ese templo, esa casa de Dios. Y bueno, la mujer vio todo esto y quedó impresionada de la organización de la corte, de la urbanización, la urbanidad de la gente, de todo esto, pero lo que le quitó sus argumentos y palabras, y como venimos diciendo, hasta podemos entender ese versículo, se desmayó. Eso es más allá de lo que se puede concebir, lo que ella vio cuando Salomón, este gran rey, sube a la casa de Dios para ofrecer sacrificios a su Dios. Porque en aquel entonces sucedió algo espiritual, algo que no había entendido hasta entonces, porque llegando a la casa de Dios siempre sucede algo. Y usted, amado hermano, amada hermana, cuando usted tiene un amigo que quiere bastante, una amiga, invítale simplemente a venir a la reunión, al culto, a la casa de Dios. Aunque aquí hacen deporte, gimnasia durante la semana,
Importante es donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de, ahí suceden milagros. Esa es la cosa, eso es lo que tenemos que buscar. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Decimos amén? Los judíos tenían que peregrinar. La reina de Seba tenía que peregrinar miles de kilómetros. No habían buses de 2 pisos con baño, con aire acondicionado y televisor. No había nada de eso. Ella tenía que echarse ese viaje con mucha molestia. Nosotros simplemente buscamos 2 compañeros, invocamos el nombre de Jesús y ahí está Dios dispuestos, ansiosos para manifestar su gloria. Aleluya. Entonces esta mujer experimentó algo que le quitó todos sus argumentos, todas sus palabras, todas sus cuestiones. Y fue que este gran rey que sobrepasaba lo que ella se imaginaba, su sabiduría, su riqueza, su organización, su estado, todo esto, ella vio cómo este hombre era capaz de humillarse delante de Dios. Porque gracias por los hermanos que ayer pusieron ahí como digo, la quintesencia de la predicación. Les felicito, adelante, porque ahorita viene otra frase de eso. Alabado sea Dios. Porque cuando un hombre se humilla, alcanza verdadera grandeza. Cuando un hombre se humilla, alcanza verdadera grandeza. Entonces, yo les he invitado ayer, y quiero continuar hoy, de imaginarnos que la reina de Seba puede haber visto a Salomón subiendo unas escaleras, aunque no hay escaleras para subir a la casa de Dios. Dios dice muy claramente, no subirán por escaleras a mi altar. Son rampas, no son escaleras. Pero es para nosotros poder imaginarnos, porque nuestra computadora, nuestra mente es un poco limitada. Entonces imaginémonos que hay 8 gradas, 8 peldaños para subir a ese nivel donde estamos en plena comunión con Dios. La primera grada era aquel que dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahí es donde el hombre, Salomón en este caso, pero yo en nuestro caso, sacrificamos nuestro orgullo. Ahí comienza todo. Es imposible recibir algo de Dios, es imposible entender algo de Dios si no sacrificamos nuestro orgullo. Mientras yo pienso que yo sé todo, que yo puedo, que yo me las arreglo solo, olvídate, el reino de los cielos permanece cerrado. Segundo peldaño, bienaventurados los que lloran. ¿Se imagina un gran rey con toda su pompa, con todo su traje, su corona y todo, llorando, sacrificando su ira? Porque ¿qué le cuesta al rey soberano que tiene poder sobre vida y muerte, de hacer lo que le viene en ganas? Pero delante de Dios él se humilla. El tercer peldaño es ofreciendo, sacrificando a Dios su soberbia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los terratenientes en esta tierra? ¿Quiénes son? Son los que tienen todo, ¿sí? Los que se imponen con las fuerzas. Pero para alcanzar el nivel de estar en comunión con Dios, en plena comunión, hay que ser manso y confiar que Dios
las arreglará. Dios arreglará la tierra para ti, para los mansos. Los mansos tendrán la tierra y nótese bien, en heredad. No tienes que luchar para poseer, no tienes que pisotear ni la tierra ni a los demás. Tienes que avanzar, ¿sí? Subir hacia donde está el Señor esperándonos y sacrificando nuestra soberbia. El cuarto peldaño, ofrecemos con Salomón, en este caso, nuestra rebelión. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Cada vez que voy en la casa Bethesda, la vieja casa, hacia abajo, pasando por la universidad, veo a la derecha un letrero grandote y me da escalofríos, porque dice: todo ladrón será linchado. Esto es muy terrible. Esto no debería existir en ninguna nación, porque esto significa que el Estado no tiene poder. Que hay gente, hay barrios, hay mini sociedades, hay clanes, hay pandillas que toman la justicia por su mano. Esto es muy grave. Y nosotros como pueblo de Dios debemos interceder por las autoridades para que sean ellos que pongan la ley, que impongan, que valga el dictado del gobierno de la ley, no lo que la gente de un barrio, de una familia o de una pandilla quiere. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios confiamos y esperamos la justicia de los siglos. Imagínense ustedes toda injusticia que ha sido cometida sobre esta tierra, desde el derramamiento de la sangre de Abel hasta el día que se toque la trompeta. Toda injusticia tiene que ser vengada. Estamos acostumbrados y predicamos al Dios de gracia, y esto es verdad, eso es correcto, pero el Dios de gracia también es el Dios de venganza. Es el Dios, la ley de Talión, que dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, vida por vida, porque sin esto no puede haber justicia. Lo que pasa es que mientras tanto vale la gracia, mientras tanto está vigente el régimen de la gracia, que puede acabar en cualquier momento, los hombres hacen y deshacen y se burlan y, bueno, hacen lo que no conviene hacer, pero sobre toda esta cosa Dios va a pedir cuentas y va a juzgar. Por esto es imposible que haya paz en la tierra. Todos los parlamentos de las naciones, de los gobiernos, de las regiones, de las municipalidades procuran de procurar la paz. Hay en este momento más de 100 focos de guerra en el mundo. Cuando el mundo hablará de paz, dice el Señor, vendrá destrucción repentina, porque paz solo puede haber sobre la base de la justicia. Y es Jesús que viene a traer la justicia verdadera, la justicia perdurable de los siglos, es decir, no solamente el siglo XXI, ni el milenio, el segundo milenio, sino de todos los siglos y más allá de los siglos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Nosotros anhelamos, tenemos hambre y sed que se establezca la justicia de Dios, y esto significa: yo no hago lo que a mí me parece, sino yo espero que Dios haga lo que a Él
le parece. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. En cualquier momento seguimos adelante. Dios me lo bendiga muchísimo y nos ayude a ser mansos y humildes. Datos interesantes, importantísimos. Si es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, andamos cerca del límite y pasando el límite, pensando de que estamos muy cómodos en la gracia y en la misericordia de Dios, pero engañándonos a nosotros mismos, entonces corremos el riesgo de caer en la aflicción que posteriormente destroza y desgarra el corazón y el alma. Por lo tanto, mantenerse al margen o pasar los límites de la palabra enseñada por Dios para el creyente no debe ser de tal manera que yo pueda estar intentando o queriendo traspasar esos límites, esas fronteras. De ninguna manera el Señor tenga misericordia de nosotros, nos pueda ayudar, nos pueda fortalecer en fe, en esperanza, en amor y en fidelidad para poder marchar de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Porque si nuestro caminar, nuestro andar va o es acorde a la palabra del Señor, entonces podemos tener ojos espirituales para poder ver con sabiduría lo que está delante de nosotros y hacer las cosas agradables delante de la presencia del Señor. Esta es nuestro regocijo, esta es nuestra esperanza, este es nuestro gozo, deleitarnos en los caminos de nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, es cierto de que cada momento, cada circunstancia, cada paso que doy en esta vida, cada etapa que pueda desarrollarme o de acuerdo a la misericordia del Señor tener yo, en este mundo Dios va a pedir cuentas de todas estas situaciones. Es muy cierto esto. Mientras que tenemos la misericordia del Señor, busquémosles de corazón a Él. Él puede arreglar esa situación personal de nuestra vida. Si aún caminamos como aquel barco en alta mar que sufre tremenda tempestad y violencia de las olas, puede estar así nuestra vida, siendo creyentes tal vez, o no creyentes. Sin embargo, si clamamos del lugar donde estamos y decimos, esta es mi situación, Dios sálvame, Dios saca del hoyo mi vida para transformarla. Y entonces esa es la esperanza que tenemos, ese es el gozo que tenemos un Dios que extiende la mano, mas no lo acorta cuando alguien le clama de veras para que transforme su corazón. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de eso. La experiencia que le suscitó a David. David era un hombre, según las escrituras, conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios con integridad, pero a pesar de ese amor, también fue la vida de aquel hombre que se descarrió como oveja perdida y tuvo que, al ser la misericordia de Dios que lo alcanzó, y tuvo que recapacitar, reaccionar de la situación en donde andaba. Entonces, esto es lo que vamos a ver, porque dice las escrituras, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esta es la palabra para gozarnos en este tiempo, también para escudriñarla y meditarla, porque esta experiencia presente y vivida por un hombre conforme al corazón de Dios, y en un momento cuando él se sentía desgastado y debilitado en su corazón, se dio a sus propios pensamientos y anduvo de acuerdo a su propia manera de pensar, entonces se debilitó y llegó hasta lo más bajo, hasta angustiarse en el alma. Esto es característico, esta angustia es característica de las consecuencias del pecado. Cuando nosotros nos apartamos del caminar correctamente, acorde a lo que Dios ha establecido para mi vida, yo me salgo de los límites y entonces ando de acuerdo a mis propios pensamientos
las consecuencias de mi propio pecado un día me alcanzarán. Y lo que harán esas consecuencias es desgarrar el alma, atribularme o afligirte, desesperarte, que tú caigas y yo caiga en una desdicha, en un desdén, allí, ser hollado. Las consecuencias del pecado son desastrosas para nuestra propia vida. ¿Qué es el pecado? La ausencia de Dios. ¿Qué es el pecado? Las Escrituras dicen, si el hombre sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es pecado? Y la paga del pecado es muerte. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, cuando el hombre deja los pensamientos de Dios, deja consultarle a Dios lo que ha de hacer con su vida, los planes, los propósitos que nosotros tenemos, dejamos de consultar a Él y vamos detrás de nuestros propios pensamientos, entonces es más que seguro, vamos a ir a un fracaso, a una aflicción por allí, a un debilitamiento espiritual cuando de pronto los problemas me afligen mi alma, me desgarran, me matan. Yo ya no sé qué hacer. Hay muchos entre el mundo entero que no saben qué hacer cuando entran en un tremendo problema que fue originado por ellos mismos, por seguir sus propios razonamientos. Y así es las consecuencias del pecado. Si en esa situación nos encontrásemos, o alguien de los que está aquí se encontrara en esa situación en la cual ya no sabe qué hacer por la decisión que ha tomado, la decisión que ha tomado le ha llevado a un fracaso terrible, que está siendo presionado y está siendo conflictuado, está en conflicto con esa decisión, entonces hay un grito del alma que debemos hacer. Hay alguien a quien debemos direccionar ese grito del alma, es Dios. Si nosotros clamamos a Dios en el lugar donde nos encontramos, batallando con la debilidad, batallando con el problema, batallando con algún vicio, batallando con el pecado, batallando con la esclavitud de la libertad, batallando con la esclavitud de la presión del mundo, de la presión de quizás de nuestros propios familiares. Si clamamos, hay alguien que está dispuesto a escucharnos, a oírnos, y Él es Dios, y Él tiene la habilidad, la sabiduría, el amor, la fidelidad de poder sacar del lugar donde se encuentra el Hijo de Dios o aquel que clama para salvación. Él tiene la habilidad para sacar. Entonces, estuvimos hablando hace un comienzo, cuando nos compartía nuestro hermano, el marchar como hijos de Dios, el andar con corazón humilde. Y nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús, como hijos de Dios, deben andar también degustando y saboreando de las delicias de nuestro Dios. Tenemos enfrentamiento, estamos en batalla. No es tanto posible en muchos que disfruten de su relación con el Señor porque andan o andamos descuidando partes importantes en nuestra relación con el Señor. Y entonces caemos en este lugar de aflicción. También podemos ver la misericordia de Dios en este pasaje bíblico, porque Dios había elegido a David aún de corta, de temprana edad. Cuando aún era muy muchacho, era un pastor de ovejas, Dios lo había elegido, pero ya había pasado un largo proceso, un largo tiempo en su vida. Y ahora este hombre, hecho y derecho, estaba andando en las cosas que a Dios, a su Dios, no le agradaban. Le había dado la espalda a Dios. Conociendo a Dios, le dio la espalda a Dios. Y estuvo andando de acuerdo a sus propios caprichos y pensamientos. Hasta que un día Dios tuvo que enfrentarlo en la situación en la cual él un día había perdido la dirección. Y él, al darse cuenta en dónde estaba su situación personal real, él dijo: wow, ¿a dónde he caído, Señor? ¿Dónde está ahora mi alma? ¿Qué es lo que hice, Señor? Y entonces pudo tener un encuentro personal y miró a Dios y Dios lo fortaleció.
Y entonces, esta es la enseñanza para nosotros, de que si nuestra alma o nuestra situación es que en estos momentos estamos afligidos, es que clamemos a alguien que puede restaurar, operar, satisfacer, sanar, perdonar, levantar, dar vida eterna, dar esa paz que el mundo no la puede dar, llenar ese vacío que ansía nuestra alma, es solamente Dios. Fuera de Él no hay nadie que pueda llenar de salvación, de esperanza y de seguridad, de confianza. No hay nadie. Lejos de Dios no hay lugar para encontrar consuelo. Lejos de Dios solamente hay vacío. Lejos de Dios estoy en las manos del enemigo. Y lo que quiere hacer el enemigo no es lo que quiere hacer Dios. Lo que quiere hacer el enemigo es justamente destruir, matar y acabar. Eso es lo que quiere hacer. Mientras nuestro Dios, mientras Dios está llamando a todos los angustiados de espíritu, a todos los afligidos, a todos los atormentados, aquellos que hemos tomado malas decisiones y vivimos envueltos en la aflicción de nuestras propias decisiones. Dios nos está llamando porque Él quiere el bienestar del hombre. Él no quiere la destrucción, Él quiere el bienestar de nosotros, quiere el bienestar de usted. Si usted está hoy asolado y afligido por su propia decisión, Dios quiere el bienestar de usted. Quiere que usted y yo estemos dentro del propósito de Dios, gozándonos y deleitándonos en la esperanza que tenemos que es en Cristo Jesús. Ese es el privilegio de tener un Dios de misericordia. Y gracias al Señor por la gracia y gracias al Señor por su misericordia, que en este tiempo opera este poder. Que cuando esto se corte, dice que Dios viene como juez justo. Y mientras hay esperanza, entonces todos los que tienen oídos, oigan, dice las Escrituras, dice la palabra del Señor. Todo aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo a usted. Porque Dios quiere la salvación y el bienestar de usted. Y entonces, ojalá que todos, entre todo el mundo que hay afligidos y quizás desolados, vacíos, andando en la vida, ojalá que el grito de esta angustia del alma sea mientras tengamos tiempo en esta tierra. Ojalá que sea en este tiempo en el cual tengamos aliento de vida. Porque si usted tiene aliento de vida y está en esta situación, tiene que agradecerle al Señor porque es solamente misericordia de Dios que a usted le está dando este momento para que usted y yo podamos reconsiderar una relación con el Señor. Y entonces puedo decirle al Señor, gracias que tú me has dado vida, porque si Dios nos pagara conforme a nuestros propios hechos, estaríamos aquí sentados. No más, la misericordia de Dios hace posible que usted pueda alcanzar la salvación y no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es Dios. Y decíamos, ojalá que el grito de angustia del hombre necesitado, del hombre afligido, sea en este momento de la tierra, porque si lo es en este momento y clama al único Dios verdadero, al gran yo soy, entonces hallará consuelo para su alma, perdón de pecados y salvación y vida eterna. Y si no lo hace, espero que no sea demasiado tarde, porque lo que es tarde sería darse cuenta en la segunda muerte, en el lago de fuego, allí dándome cuenta de la decisión que debería tomar. Eso sería desastroso. No hay lugar ya allí de misericordia. Por eso, el que escuche hoy su voz, no endurezca su corazón. Entonces, más bien, podamos decirle, Señor, aún te estoy anhelando, aún te estoy esperando. Jesucristo dijo en una cierta ocasión, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo nos aclaró en qué condiciones y situaciones íbamos a encontrarnos en algún momento de nuestra vida. Íbamos a tener la experiencia de cruzarnos en un momento de aflicción. Los problemas, los endeudamientos, problemas que
son originados por nuestras propias decisiones, problemas que se vienen de afuera, de la presión de afuera, problemas que se vienen que son originados a través de nuestros hijos. Hay bastantes problemas, diversos tipos de problemas, y el Señor dijo: en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener desesperanza, vas a experimentar estas cosas. Mas el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. Nos da la receta necesaria. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación en nuestra vida, nos dice: confía, hay alguien que es el único, que es Dios, que es Cristo Jesús, para dar la paz que el mundo no puede dar. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no lo doy como el mundo la da. Esa paz única que puede llenar el vacío de aquel alma que vive en condenación, es el único que puede salvar, es Dios. Entonces, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ya ha degustado de esta gloriosa y grandiosa presencia de Dios en su vida, tiene fe. Y usted tiene fe, y su fe tiene que ser probada. Y si su fe falla, tiene que ser doblemente quizás probada. Así que para poder hacerle frente con bastante victoria a las pruebas, necesitamos andar y marchar como hijos de Dios, como aquel que tiene un corazón hacia su Señor, en la palabra del Señor. Que mi caminar y mi andar, examínese que debe estar de acuerdo a lo que ya el Señor ha trazado. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si ando por ahí, voy a tener sabiduría, inteligencia, mis ojos estarán despiertos, mi entendimiento estará atento al llamado y a la voz de mi Señor, y todo lo demás podré descartarlo. Cuando andamos por medio de la palabra, nuestra fe se fortalece. Es lo que necesitamos en el momento de la angustia. En el momento de la angustia hay desesperanza, hay desconsuelo. Allí, cuando se encuentra nuestra alma, ¿qué hacemos? Nos afligimos y lloramos. Sin embargo, si la palabra de Dios nos sostiene, podemos angustiarnos mirando al Señor, diciendo: Señor, perdóname, qué indigno he sido, y sálvame, sácame de aquí. Pero si no tengo palabra que me sostenga, ¿dónde ha de buscar consuelo? Envuelto en un vicio, envuelto en una opinión que me va a llevar a algo que no es agradable delante de la presencia del Señor. No, en ti está mi confianza, en ti está mi esperanza, Señor. Entonces, todas estas cosas podemos recibirlo a través de la palabra del Señor. Y si la prueba resultara difícil, y si la prueba en medio de esa aflicción que usted la tiene o la va a tener, porque si no la tiene ahora, lo va a tener más adelante, así que necesita ejercitarte, prepararse ahora. Si usted no la tiene, si usted dice que es libre, si usted dice que todo va ok, prepárese, porque va a venir un momento en el cual va a ser probada su fe, y necesita estar ferviente en el Señor para que pueda salir victorioso de esa prueba. Entonces, si yo me encontrara en un momento de aflicción, no visualizando la salida, entonces le tendré que decir: Señor, abre mis ojos para que pueda ver la salida. Él dijo que el creyente no iba a ser probado más allá de lo que él mismo no podría resistir. Entonces, Él tiene la salida. Si yo no lo puedo ver, puedo clamar a Él, puedo clamar en alma a Él y decirle: muéstrame la salida. Ahora, seremos probados, mas la fe es un recurso disponible en todo momento, en todo tiempo. El Señor Jesucristo dice: sobre todo vestidos, o toma el escudo de la fe. ¿No es cierto lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Toma el escudo de la fe. Así que la fe podemos tomarla como un escudo para todo tipo de lanzas que emite el enemigo, con punta, sin punta, con fuego, sin fuego. La fe está fortalecida en el Señor. Entonces dice y se cubre la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque hay poder. Y entonces necesitamos marchar llenos del Señor. Entonces,
Si yo me encontrase o usted se encontrase en una situación en la cual es difícil para usted pensar salir de ello, Dios es hábil para sacarlo de ese lugar. Solamente usted tiene que clamar a Él, tiene que confiar en Él, y de pronto Él se presentará allí y te sacará de ese lugar. Salmo 103, del hoyo sacaste tu vida. Mira de dónde te sacó y mira quién eres ahora por la gracia y la misericordia de Dios. David se angustió. ¿Por qué se angustió? Porque había regresado a la ciudad donde que él había marcado su territorio, había marcado su hogar. Allí estaba su esposa, allí estaban las esposas de los guerreros que acompañaban a David. Allí estaban sus hijas, sus hijos, de cada uno de estos hombres valerosos que estaban aguerridos, que estaban en las filas de David. Cuando regresó a ver esa ciudad, estaba totalmente desolada, estaba quemada. No había su esposa, no estaban las hijas, ni los hijos, ni las esposas de aquellos hombres que conformaban el ejército de David. Cuando llegó a esa ciudad, estaba hecha una ruina. Los amalecitas habían destruido y habían despojado todo, y todas las personas los habían llevado cautivos. Y cuando él regresa, después de ser humillado en un pueblo pagano de los filisteos, él regresa a esa nación y encuentra ese desastre. Y de pronto los soldados, los guerreros, se juntaron a una en contra de su propio líder y quisieron apedrearlo. Eso es lo que dice allí. Cayó en una situación más baja de su vida y se angustió por esa situación. ¿Qué hago? El hombre que había ganado tantas victorias, el hombre que era fuerte, el hombre que trascendía, que consultaba a su Dios, hoy estaba fracasado, y en la ruina, desesperado. ¿Qué podía hacer? Sin embargo, se conformó en Dios. ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Dónde perdió el faro? ¿Dónde usted ha perdido el faro? Porque usted está en esta situación, tal vez, de la misma que está David. ¿Dónde perdió su norte? ¿Dónde perdió la dirección? ¿Dónde dejó de confiar en Dios para llegar a esta situación? Lo que pasó es que David había dejado de consultar a Dios, había estado andando de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a su propia decisión. Y él dijo: la mano de Saúl está contra mí, me está acechando, estoy acorralado, un día me ha de matar. Entonces se debilitó y allí bajó. Cuando tu fe o mi fe mengua, es peligroso, peligro. Cuando tú estás desanimado, estás con desaliento, no solamente has perdido el gozo, no, estás desgastado espiritualmente. Hay algo que te está afligiendo, es por eso que pudieras estar en esa situación tan peligrosa. Porque cuando la fe mengua, el pecado sobreabunda. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso es lo que le sucedió a David. Y en esa situación, cuando él estaba totalmente desanimado, su corazón estaba desfalleciendo. Estaba gastado, herido, ya se sentía acorralado. Muchísimas veces el rey Saúl había salido con tanta gente, con tantos soldados para poder acechar contra la vida de David. Mas de todas, Dios le había librado a David. Y entonces él se sentía acorralado y él pensó y dijo: algún día, tarde o temprano, su mano me ha de alcanzar y he de morir. Mejor tomó una decisión, y tomó una decisión que lo llevó al lugar donde él no debería estar, pero por su decisión él estuvo en el lugar donde se encontró en ese entonces. Cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, empezamos a desconfiar en nuestro Dios, que es consolador, buscamos consuelo en cualquier otro lugar. Y eso es lo que hizo David. Se fue a un pueblo pagano. Tomó la decisión de ir a buscar tranquilidad donde un pueblo idólatra, donde un pueblo que había humillado al pueblo, a la nación de Israel, donde un pueblo que estaba en contra del Dios a quien
Allí tomó la decisión de ir a buscar tranquilidad. Dijo él, si voy a ese lugar, Saúl ya no me va a buscar, se va a cansar y entonces yo voy a estar en paz. Y le salió, parece, la idea y dio al grano. Al parecer le salió bien. Llega a la ciudad de los filisteos y un filisteo, uno de los príncipes, podríamos decir así, de los que tenía al mando un gran ejército, con todas las artimañas, con todo lo que hizo David, halló gracia en los ojos de este filisteo llamado Aquis. Y Aquis, al verlo así, lo hizo comandante de su guardia personal. En otras palabras, David se había convertido en aquel custodiador de la cabeza de un personaje, de un filisteo, de uno que había blasfemado mucho tiempo atrás al Dios de Israel. Allí había llegado David. Como David se sentía incómodo por estar en una nación idólatra, le dijo a Aquis, ¿sabes qué? Si haya hallado gracia en tus ojos, dame una aldea para yo vivir. Y David recibió de Aquis la ciudad de Siglag. Y allí fue con toda su tripulación, 600 hombres, sus hijos, sus hijas, etcétera, etcétera, y allí construyó su hogar. Allí estaba feliz casi 1 año y 4 meses. Le salió bien su idea, pero qué bien mal. Qué bien mal es andar de acuerdo a mis propios caprichos. Qué bien mal resultan mis decisiones sin consultar a Dios. Y eso es lo que había resultado a David. Había resultado algo desastroso para su propia vida. ¿Cuál era la situación a la que había llegado? David estaba en medio de la ciudad de Siglag, en medio de cenizas, porque los amalecitas habían invadido, habían hecho una ruina y habían quemado y habían llevado todos cautivos y saqueado. Cuando nosotros dejamos a nuestro Dios de lado, dejamos a aquel que nos guía, entonces nos convertimos en jueces de nosotros mismos, la justicia nos alcanza. Entonces allí parado David pudo quizás comenzar a entender cuán amargo, cuán doloroso, cuán malo era confiar en sus propios pensamientos. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos direccionar nuestros pensamientos a los pensamientos de nuestro Dios y caminar en los pensamientos de nuestro Dios para poder andar lo que dice la Escritura, en sabia manera de vivir. Porque si nosotros dejamos a Dios de lado y nos volvemos solamente dominguistas, preparando nuestros corazones solamente para escuchar la palabra el día domingo, que es vital e importante, no estoy diciendo que está mal, está bien que vengamos a escuchar, pero si mi vida lo llevara a esa condición y me importara los días de la semana y mi manera de andar, cuidado, es desastroso andar y marchar con mis propios pensamientos. Me puedo encontrar en la misma situación en la que se encontró David. Así que tal vez esa sea nuestra situación ahora descrita. Tal vez nosotros estamos afligidos, angustiados, ya sea por una enfermedad, por nuestra propia decisión. Hemos adquirido tal vez alguna enfermedad, por nuestro propio capricho, por deleitarnos en la vida. Tal vez estamos endeudados por tomar una decisión desesperada y como aquel que es perseguido por alguien y hemos tomado. Tenemos bastantes tarjetas y estamos gastando más de lo que debemos y estamos sacando las cuentas a fin de mes y todo es aflicción, problemas en el hogar, la familia se rompió, todo es un desastre. Tal vez sea su situación de usted, tal vez no ha tomado en cuenta a Dios en sus propias decisiones, ha marcado su propio camino y pensó que lo hizo correcto, pero el resultado hoy lo está viviendo. Quizás nos encontramos en esa situación o nos vamos a encontrar en esa situación. Ojalá que, como dije, el aliento de vida esté sobre nosotros y podamos decirle al Señor: Señor, te he fallado. Señor,
he andado de acuerdo a mis propios pensamientos, o estoy andando de acuerdo a mis propios pensamientos y de nada de provecho veo en mí. Quiero buscar la paz que ansía mi alma y no la encuentro. Señor, gracias por darme este lugar y traerme a este lugar para escuchar una vez más tu palabra y poder entender que tú me estás llamando, que tú me puedes curar el alma herida y me puedes dar perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y me puedo restablecer en el Señor, en su gracia, mi comunión con el Señor. Mi comunión como creyente debería estar ferviente en el Señor, y entonces puedo tener ese alcance de esa misericordia. Así clamo hoy a mi Señor. Él, o clamamos a nuestro Dios, Él nos oye. Y entonces, aún todavía algo peor pasó por su mala decisión que había tomado en aquella ocasión David. Había estado marchando de acuerdo a sus propios pensamientos y se había alejado de la verdad. Él iba de mentira tras mentira, de engaño tras engaño. Cuando el pecado está sembrado ya en el corazón, o le dimos lugar un poquito o mucho al pecado en nuestro modo de andar, ya muchas veces no llegamos a ser conscientes porque estamos cegados por el pecado. Y así estuvo David. Quizás recordándose allí la relación y la experiencia que había tenido con Dios, pero era más el orgullo y la terquedad de él de andar a su propia manera. Y entonces, Aquis, este gran filisteo, lo hizo un señor al lado suyo. David era quien custodiaba a este hombre. Así que había caído lo más bajo. Había estado engañando donde andaba, porque él asolaba a otras naciones, a otros pueblos cercanos, despojaba, se volvió un hombre totalmente diferente, se volvió un hombre cruel, asesinaba a todos los hombres, a las mujeres y aún a los niños para que no pudiera haber nadie que informase a Aquis lo que en realidad estaba sucediendo. Cuando él se presentaba delante de este filisteo, todo andaba bien, y entonces este filisteo dijo: creo que este hombre se ha hecho abominable para su propia nación, entonces lo necesito como mi siervo para siempre. Y entonces se presentó una situación en la cual Dios estaba conduciendo, queriendo sacar a su hijo, a aquel escogido, de esa situación, de ese fango en el cual se había metido. Los filisteos se preparan para la guerra, salen a combatir contra el pueblo de Israel. Y entonces Aquis pasa revista a todos los guerreros de los filisteos, y él pasaba revista de ciento y de mil, y andaba y miraba que todo el ejército esté bien preparado, y por detrás andaba David con todos sus ejércitos. Qué triste esa situación. Vienen los filisteos, los príncipes de los filisteos, y dicen: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Y Aquis dice: no he hallado nada de malo en ellos. Y estos empiezan a decir: pero si vamos, o ellos salen en guerra contra nosotros, o ayudándonos a nosotros, se van a volver contra nosotros y van a llevar nuestras cabezas a su Señor para que les perdonase lo que han hecho. Y empiezan a decir: ordénales que vayan al lugar donde tú los has destinado, que se vayan, que no vayan con nosotros. Y empiezan a decir: ¿no es este David, el que cantaban y danzaban, que Saúl mató a miles y David a 10,000? ¿No es este? Fue humillado delante de ese pueblo. Y David reclama todavía, terco está en su corazón, cegado allí. Dice: Aquis, ¿qué he hecho de malo? ¿Por qué no puedo ir yo detrás de a quien yo estoy sirviendo ahora a la guerra? Yo quiero ir, pero Aquis le dice: ¿sabes qué? Mis jefes están totalmente molestos con esta decisión, así que ve al lugar donde yo te daba. Y cuando va David a aquel lugar donde le había dado, lo encuentra en cenizas. ¿Se imagina? Amargura ya, ha pasado la peor mofa, la peor burla, el peor ridículo delante de una nación allí. Y vaya
y todo está despojado, no encuentra ni niños, ni niñas, ni ninguna otra cosa, todo está humo, hecho un desastre. Los hombres se levantan en contra suya, en contra de su líder y tratan de vociferar allí, querían apedrearlo. Entonces la la angustia de David se tornó tan fuerte, que solamente pudo reconocer y recordar la experiencia que tuvo con el Señor. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios mandó delante de él dolor, despojo, peligro con su vida para que él se diera cuenta. Tenía que ser enseñado, tenía que ser conducido a detectar dónde está el error. Y ese es el amor de papá, ese es el amor de Dios, del cual debemos estar agradecidos. Porque Dios dice al hijo que ama, disciplina. Y cuando la vara del Señor llega, duele. Pero gracias al Señor que aún en nuestro modo de andar, en esa vida que tú llevas como cristiano, en esa vida que yo llevo como cristiano, el Señor está detrás, ya sea con su palabra, ya sea con un hermano, ya sea con una experiencia, ya sea con una situación, haciéndote ver el norte, a Jesús, el camino. Por eso y por mucho más, démosle gracias a Dios. Y si es nuestra situación y nuestra condición de la cual hemos dado la espalda a Dios andando, así como la decisión que tomó David, entonces podemos clamarle al Señor y decirle: Señor, saca de este lugar mi vida. Entonces el Señor tuvo compasión y tuvo misericordia con David. Dios también tiene misericordia con usted. Dios no ha venido a sancionar, Dios ha venido a restaurar, Dios ha venido a sanar, Dios ha venido a salvar, a perdonar. Si hoy me he dado cuenta que mi vida ha marchado de acuerdo a mis propias decisiones, puedo decirle al Señor: Señor, perdóname. Y gracias porque has conservado mi vida y ahora puedo reconocer que he estado andando y marchando mal. Y que ahora, Señor, tú eres quien me ha conducido para que mi vida nuevamente se restablezca en comunión contigo. Él te perdona, Él te salva, Él nos salva, Él nos conduce, Él nos guía. Pero tengamos en cuenta de que practicar el pecado, eso no debe agradar a nuestra alma. Debemos aborrecer el pecado de nuestras vidas. Debemos detestar. Y aún si somos débiles, clamar al Señor en oración para que Él nos guarde, nos proteja de toda tentación, de todo peligro que nos pueda llevar a hacer negar a nuestro Dios o caer en lo más vil y despreciable delante de los hombres. Para que no digan: el hermano o la hermana que dice ser cristiano, mira cómo está. Para que no lleguemos a extremos, entreguemos nuestro corazón al Señor y Él nos restaurará. Como dice aquí el texto, Él nos fortalecerá, y esa es la fortaleza que necesitamos. Vamos a orar al Señor agradeciendo su palabra. Bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, amado Dios, porque a través de esas experiencias que pasó un siervo tuyo, un escogido tuyo, nosotros hoy podemos instruirnos para que nuestro andar conforme sea a tu palabra. Perdona, Señor, si nuestro modo de andar es en desobediencia delante de ti. Perdona si es que por allí estamos acomodándonos en nuestros propios pensamientos y no considerándote en nuestra vida, Señor. Mas te agradecemos porque tu palabra nos anima, nos reconforta, de que la fidelidad y el amor, la seguridad y la confianza, la honestidad y la sinceridad, el amor no fingido debe estar en ti, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra nos puedes reorientar en dónde estamos y en qué condiciones. Y considerarte como aquel Padre amoroso, como aquel Padre que protege a sus hijos y los libra de todo mal. Enséñanos a detestar el pecado, a no marchar en pos de aquello que es malo, de aquello que es mentira, de aquello que es engaño, de aquello que es orgullo y hipocresía, sino más bien ser transparentes
en esta vida a la cual tú nos has llamado. Síguenos nutriendo, síguenos reconfortando, síguenos alimentando y nutriendo con tu palabra. Bendito Dios, gracias te damos porque hemos podido ver de que tú nos has rescatado del hoyo de nuestra vida. Nos has librado, Señor, de las cadenas que nos ataban. Nos has sacado para libertad y para darnos vida y vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, y síguenos instruyendo en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.